computadora ya me va a dejar. Vamos a ver. Grabando. Ahora sí, profesores. Vamos a ver, grabación en pausa. Ahora sí. Bueno, esto parece que ya está funcionando, profes. La grabación. Paso a, de nuevo, compartir pantalla. Listo. No faltó ningún grupo por presentarse, ¿cierto? ¿Están viendo ya la pantalla compartida? Sí, profe. Perfecto, bueno. Entonces voy a empezar. Ya pues estábamos hablando de cómo nos había ido. Parece que hay un representante de cada grupo. Parece que me está faltando uno o dos grupos. Vamos a hacer entonces el cierre de lo que estuvimos trabajando en la unidad 1. Estuvimos preguntándonos acerca de qué es aprender, qué factores influyen en el aprendizaje. Hicimos un trabajo donde recogimos las concepciones de todo acerca de lo que entendemos por aprender. Y luego cerramos la unidad haciendo una revisión algo, digamos, histórica de cómo, de dónde surgen estos conceptos de pedagogía, de didáctica, para qué es la educación, y esto nos empieza a poner como un punto, una base en común. Cuando dejé la primera actividad, donde ustedes tenían luego que participar en el foro, realmente se utilizó la herramienta de foro, pero no como foro, realmente me hubieran podido mandar un trabajo normal escrito, pero en los que he leído hasta ahora, que ya les mando las calificaciones de acá el domingo, en los que he visto hasta ahora, una de las preguntas era, bueno, ¿qué concepciones subyacen como a esas respuestas que encontramos en la nube? Y de pronto, en algunos lugares esperaba como, bueno, que dijeran, sí, cuando el que dijera transmitir por allá, transmitir información, uno puede decir, bueno, todavía hay unas concepciones tradicionales de aprendizaje. Creo que la lectura de Meriuso meramente tocaba eso, nos iba llevando como de lo tradicional a otras cosas que de pronto no aterrizaba del todo, pero sí como que nos hacía una referencia a veces también a ese transmitir información, como a esa todavía noción de que aprender y enseñar está relacionado con transmitir y recibir información. El grupo de Freire le va a gustar mucho también ese tema. Y luego llegamos a esto que cuando vi que muchos eran licenciados, yo dije, no, pues aquí están todos los expertos en el tema de educación, pedagogía y didáctica, pero si yo paro a alguien en la calle, en la esquina, en el pasillo de la universidad y le pregunto sobre estos conceptos, pues la gente muchas veces vuelve y patina. Entonces yo digo, no, es chévere pues como partir por estas lecturas que son algo básicas. No sé si algunos de ustedes, aquí estoy poniendo, digamos, una síntesis de lo que encontramos por lo menos en la lectura de Lucio, donde ustedes ya de pronto vieron que la educación es como esa visión más amplia de para qué, digamos, educar al otro. Es como la educación nos da, ocurre con una intencionalidad en cada sociedad. Me gustaría que esta parte la hiciéramos un poco más participativa, digamos que aquí en la pantalla está el chancuco, que los puede inspirar y que cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que ha leído, de acuerdo a lo que conoce de su experiencia, haga aportes a cada uno de estos términos. De pronto no tanto enseñanza, pero sí educación, pedagogía y didáctica. Aquí tenemos pues que la educación es una práctica social que responde a una visión, como decíamos ahorita, de hombre o de mujer, pues por aquello lenguaje inclusivo, que varía según las condiciones y las necesidades y también según el contexto histórico. Una cosa es la educación hoy en Colombia, otra cosa es la educación hace 50 años en Colombia. Quisiera que de pronto ustedes, quien quiera participar en este momento, me diga cómo concibe, en qué está de acuerdo o en desacuerdo con esta concepción de educación, como término amplio. ¿Están de acuerdo? ¿Está perfecta? ¿Así está bien la educación? ¿Quieren aportar algo? Hola, profe. Hola. ¿Sandra? ¿Sandra? Sí, Ajá, listo. pues de pronto dos palabras sensibles que yo veo es uno el crecimiento de los miembros de una sociedad, porque pues como si fuéramos en aumento y Uh -huh, bueno, hay ahí como una discusión ahí uh socioeconómica, -huh, uh -huh. política tal vez. Sí, crecer para qué, para producir, crecer para servirle a quién. Sí, Uh -huh. ¿cuál es como el referente o el parámetro para decir quién ha crecido más que otro? Uh -huh. Y la otra es en cuanto a la visión. Uh -huh. Yo recuerdo que ya ellos usaban la palabra concepción, Uh la -huh. concepción de hombre que se tiene, entendiendo pues como ser humano en general.
Ujú. Porque si uno se queda pronto con esa palabra visión, es como lo que uno está proyectando hacia el futuro frente a ese ser humano, Ujú. diferente a cuando yo hablo de concepción, es de algo que es aquí y ahora. Ujú. Creo que es como la, la percepción pues que me da. Ujú. En ese caso, en ese caso, hay una lectura, por ejemplo, si ustedes han leído en algo a Durkheim, que creo que él sí habla de esa visión, pero esa visión de dónde quieren una sociedad, a qué tipo de ciudadano quiere formar, que esa sí sería la visión, ¿no? Más que la concepción, que es lo que estás diciendo. Y hay definiciones de educación que van más en un sentido sociológico y otras ya en un sentido como más, digamos, como ontológico, como ya del ser y formar al ser por el ser. Pero, pues sí, en términos generales, hay una intencionalidad social general respecto de cómo quiero educar y qué tipo de ciudadanos quiero tener. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere hacer un aporte aquí? Pues, buenas noches, mi nombre es Oscar, como ya lo Hola, dije, me, hola, me Oscar. sumo, me sumo muy bien a la intervención que hace nuestra compañera Ujú, Andrea. ujú, Creo que coincido plenamente con su visión y su perspectiva frente a la definición de educación. ujú, Creo que plantea como una práctica social que facilita, nos instrumentaliza un poco, digamos, el concepto ujú, a lo que es la escuela. Y a ujú, veces, muchas veces, de la educación a la escuela, conceptualmente, digamos, ha sido también una constante confusión. ujú, Yo pensaría que hay que incluirle, como bien lo expresaba la compañera, digamos, un aspecto que vaya más a digamos, a la dimensión antropológica ujú, y consideraría que sí es necesario recurrir a esa educación, digamos, como un proceso de formación continuo, que es como más lo que uno hace, porque pues, la formación y la educación como tal es un tema ya legendario, pero que, digamos, como bien lo plantea aquí la definición, parte también de esas condiciones y esas necesidades que tenemos los seres humanos. ujú, Entonces, consideraría que había que apuntarle un poco también allá y frente a lo que es la visión que está, digamos, situada allí, creo que cuando se suscribe la educación dependiendo de condiciones y necesidades solamente, pues se aleja un poco lo primero que es la práctica social. A veces las prácticas sociales están por encima de esas condiciones mismas. ujú. Sí, muchas gracias, profe Oscar. Como les decía al inicio, aquí no vamos a dar definiciones exactas ni nos vamos a casar con definiciones, pero sí con nociones, o sea, nociones, educación, y eso que ustedes están haciendo es tomar una definición y hacer un análisis y una reflexión y decir por qué sí o por qué no, pero ustedes mismos van generando su propio concepto de educación y lo van puliendo y van tomando distancia. Si ustedes ven, según esa concepción de educación que tengamos, también ocurrirán muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de formación por competencias, eso ya muchos dicen, no, es que nos instrumentalizan y solo tenemos que servir para cumplir ciertas funciones en la sociedad, que ahora se supone que vamos a volver a una formación por objetivos, por lo menos en Colombia. Entonces, bueno, esto simplemente lo que nos indica es uno desde dónde se está parando y cada uno de ustedes toma una postura y eso es lo que se espera. Ustedes son docentes, muchos de ustedes con muchos años de experiencia y que ya tienen unas posturas generales acerca de la educación. Eh, hablemos de pedagogía. Veo que hay muchos licenciados, no sé si los licenciados quieren hablar o los ingenieros o qué entienden por pedagogía o según las dos lecturas que coincidían en algo, están de acuerdo con lo que planteaban las lecturas acerca de la pedagogía, de que la pedagogía hace consciente, digamos, la reflexión en general sobre la educación como concepto más amplio. Lo han vivido así en sus instituciones, en sus trabajos. Hay un espíritu, digamos, de una apuesta pedagógica usualmente en las instituciones y es claro a qué se refiere esa pedagogía. Todos son bienvenidos a hablar. ¿Quién se inspira? ¿Les pareció entendible como lo explicaban las dos lecturas?
¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Alguno que diga hola para saber que siguen allí? Hola. Sí, listo. Gracias por el hola, Iván. Bueno, yo me voy a aventurar. Lo que pasa es que Aventura. realmente para mí estos son temas nuevos, algo complejos porque no es mi formación. ¿Usted es ingeniero? Solamente una nota. No, yo soy biólogo. Biólogo, perdóneme. Sí, yo vi que había una persona con un perfil diferente, creo que es usted. Sí. Biólogo, pero ha enseñado. Sí. ¿Ha enseñado? ¿Ha trabajado como Sí, me he docente? metido un poquito en este cuento como asesor de línea temática. Realmente no es propiamente el docente Ujú, que ha sido con ondas. ujú. Ajá, ajá. Y bueno, ha sido algo complejo y ahora que empiezo a ver como de pedagogía didáctica, porque pues digamos que me encarreté mucho trabajar con los muchachos y justamente con ese anhelo de mejorar y hacer las cosas Ujú. de una mejor forma, pues me llevó justamente a entrar acá. Listo. Todavía pues tengo que releer las lecturas porque, como le digo, es algo nuevo para mí. En la parte de educación, concuerdo con Sandra y me parece que está muy encaminado esa definición, por así decirlo, a la idea de progreso, ¿no? De mejoramiento. Ujú, Ya en la parte pedagógica, pues me ha parecido, pues sí, hay como una idea, por ejemplo, lo que he vivido yo es que hay como todos unos parámetros para poder llegarle a los muchachos, pero desafortunadamente por, no sé, la burocracia, ya cuando uno va a la vida real, como decía la otra compañera, pues es mucho más complejo ujú, por diferentes cosas que no le permiten a uno justamente llegar como a ese objetivo y ha sido uno de mis sinsabores justamente de cómo llegarle a ese muchacho y poder ujú. saltarse también toda esa parte como burocrática porque son los tiempos que le obligan, me imagino que los profes que enseñan normalmente en los colegios pues también se ven como eh, perjudicados con eso, cumpla con los planes, con la papelería. No sé ellos cómo lo sobrellevarán ahí. Para mí ha sido muy complejo realmente cumplir con todas esas expectativas de papelería Es y me duro. parece que a veces o no se cumple ese objetivo. Entonces puede que se reflexione mucho, Ujú. justamente lo que he entendido un poquito de lo de la pedagogía y de cómo se debía hacer, pero cuando se va a hacer no se logra. Entonces queda como ahí solamente muy bonito, Y que está en pero el no le... proyecto, que está en el PEI de la institución, está en el PEI y la apuesta pedagógica pues del colegio y se puede quedar a veces sí en los papeles y en el espíritu, pero al momento de aterrizarlo hay tantos factores que intervienen que de pronto entiendo que algunos sientan que se pierde ese norte. Eh, Exacto. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido llegar, los muchachos desarrollan proyectos de investigación, pero tienen un resto de falencias, una cantidad de falencias, y de las más graves son pues la parte de lectura y escritura, uh-huh. que pues ellos pueden deletrear, como la lectura que tuvimos con Julián, ¿se llama? Me olvidó el nombre del profe. Y claro, él pues puede descifrar lo que dice ahí, pero realmente no está entendiendo nada. Sí, que es Entonces, se decodificar, pretende que los es chicos decodificar, sí. decodificar es la palabra. Entonces decodifican, pero realmente no están entendiendo y se está exigiendo que entreguen unos informes, una cantidad de material que hace un universitario ya, o que a veces también le cuesta un universitario. Entonces me parece difícil romper esa barrera y para mí ha sido ese sinsabor, ¿no? De mi punto Uh-huh. de vista. Uh-huh. Por eso, bueno, apenas aquí me estoy como estrenando en este tipo de Uh-huh. teorías. Pues, profe, primero le agradezco porque usted lo primero que dijo cuando empezó a hablar, profe Iván, ¿cierto? ¿O le cambié el Iván, nombre? sí. ¿No? Sí, usted No, dijo, Iván, está oh, bien. me estoy arriesgando. Y arriesguese, o sea, esto de hablar por aquí no les voy a morder, no estoy haciendo examen, estamos conversando de una manera pues como entre amigos, o sea, entre colegas. Y el caso suyo, profesor Iván, y no sé si otros compañeros lo comparten, es que muchas personas hemos llegado, me incluyo, a la educación porque éramos, por ejemplo, buenos en una disciplina, en su caso la biología, y porque usted es experto en esa área, pero no necesariamente llegamos porque supiéramos ni de educación, ni de pedagogía, ni de didáctica. Usted ahora lo que nos está contando es que en su experiencia ha tenido que eh,
aproximarse a estos términos, porque seguramente donde llega lo ponen a leer, lo ponen a que entre como en este cuerpo de conocimientos de la educación, y uno lo que hace es empezarle a poner nombre y apellido a muchas cosas que uno ya venía, por ejemplo, haciendo. Cuando usted en sus proyectos ONDA, los niños están implementando algo y los niños logran aprender ciertos conceptos, había una intencionalidad del profesor al poner, por ejemplo, ese proyecto, ustedes ahí tenían una intención pedagógica y unas estrategias didácticas, seguramente mediadas por aprendizaje por proyectos, por ejemplo. Entonces, experiencias que son valiosas también, o sea, no sea que hayamos venido formados en educación desde una escuela normal o desde un pregrado, o también que en el transcurso de nuestra vida profesional nos acerquemos a la educación como lo están haciendo ustedes al estar en esta maestría, los que no son licenciados. Y es lo primero que uno aprende, uno empieza por allá a escuchar la palabra epistemología, y eso qué es, un ex jefe mío me decía, ¿qué es epistemología? Pues yo epistemología apenas lo vine a conocer cuando empecé a estudiar psicología, porque yo eso nunca lo vi en otras carreras, o sea, entonces usted aquí se está aproximando a ese cuerpo de conocimientos. E incluso los colegas que sí se han formado en licenciatura previamente o que han hecho alguna especialización en educación, seguramente ya han transitado por estos conceptos y ya tienen unas posturas y cada vez las pueden ir enriqueciendo más. ¿Alguien más? Gracias, Iván. ¿Alguien más quiere apoyarnos acerca de pedagogía y dándole paso ya a didáctica también? Hola. Hola. Estoy tratando de ver Bueno, quién me habla. ¿Quién me está hablando? Andrea. Sí, bueno, desde mi parte, que sí soy licenciada, pues esta parte de la pedagogía siempre tiene uno mucha confusión, ¿sí? Más que todo cuando uno se presenta a una entrevista laboral. ¿Me escuchan? Sí, aquí te estoy escuchando. ¿Me estás escuchando? Lo raro es que se fue la energía y no sé cómo sigue el internet funcionando. Yo te escucho. ¿Me estás escuchando? Sí, te escuchamos. Te escuchamos muy bien. Bueno, el hecho es que en una entrevista de trabajo siempre le preguntan a uno que cuál es pues, su pedagogía, ¿no? ¿Qué pedagogía practica y todo? Se queda uno pensando y uno dice, bueno, si yo tomo de todas un poquito, creo que soy un buen docente, ¿no? Entonces, si yo tomo de la constructivista, yo tomo de la conductista, que yo tomo de la pedagogía activa, que yo tomo de la pedagogía por proyectos, que yo tomo, bueno, empieza uno a hablar una cantidad de cosas, porque si nos vamos a ciencia cierta, pues creo que la práctica es la diferente y uno pues la verdad lo digo personalmente, yo de todas cojo, ¿sí? Sí. Y de todas un poquito y funciona, ¿sí? Cada año es un grupo diferente, entonces uno dice, bueno, estos chicos son diferentes y con esto no me funciona esto, entonces hagámosle por este lado. Hay unos con los que toca conductismo puro, refuerzo y castigo para que funcionen. Hay algo, por ejemplo, con los pequeños, lo de las caritas felices. Eso es algo muy conductista, pero créame que funciona. Entonces, ¿usted sabe, alguno se alcanzó a ver la niñera SOS hace unos 10 años? No. Yo sí. No sé si los señores la veían, señores profesores. Era un programa, perdón, le interrumpo, profe, era un programa muy interesante. Yo en ese tiempo todavía estaba estudiando mi segunda carrera, que era psicología. Era una niñera en Inglaterra y había otra versión gringa, donde traían a una niñera a una casa donde los papás no podían controlar a sus hijos. Eran familias con 3 y 4 hijos que hacían lo que querían. Y llegaba una niñera que era literalmente una nazi, que ponía horarios, rutinas, etcétera. Claro, yo siempre veía en todos los capítulos que la niñera era eminentemente conductista. Y bueno, funcionaba para eso. En esos niños que necesitaban esa disciplina, funcionaba. Y cuando veamos las pedagogías, vamos a ver que en algunos momentos hay que ser conductista, hay que aprender a leer el grupo, para lograr ciertos objetivos hay que ser conductista, para lograr otros cognitivista, y depende del grupo que tengamos, podemos llegar a ser constructivistas. Pero eso lo va dando la experiencia y también tener un conocimiento básico de los modelos, que es lo que vamos a hacer en la próxima unidad. La interrumpí, profe, pero quería corroborar que lo que usted hace es a lo que llega la mayoría de los profesores.
Qué pena la interrumpió, siga, profe Andrea. Tranquila. Entonces, pues, Luego Oscar pide la palabra también, dígame. Seguir avanzando en esto de la pedagogía y cambiar, ¿no? Porque pues el hecho de volvernos innovadores y no quedarnos con lo tradicional, que puedo decir que lo he utilizado, ¿sí? La pedagogía tradicional tristemente aún funciona. Entonces, de todas cojo un poquito y es difícil. Eso quería como recalcarlo, la parte de pedagogía y de encaminarnos a un solo, ¿cómo se le dice? Sí, a una sola pedagogía. Sí, la otra parte es cuando uno ya tiene esos conocimientos y los colegios le imponen a usted la pedagogía, ¿no? Es que aquí somos constructivistas, ¿sí? Pero como decía el compañero Iván, es muy diferente, ¿sí? Se queda como lo que uno dice, lo que se sabe, lo que se conoce como el currículo oculto. Entonces, sí, muy lindo el papel, muy lindo el PI y todo, pero entonces cierta pues es diferente, ¿no? Es diferente. La práctica se vuelve más algo que le vende al padre de familia, sí, porque es un negocio. Tristemente las escuelas se han vuelto un negocio, que le venden algo al padre de familia, pero pues adentro es diferente lo que se hace. Entonces, esa era como la intervención que tenía. Muchísimas gracias, Andrea. Veo a Oscar pidiendo la palabra. ¿Alguien más? No, Oscar, por favor. Gracias. Andrés, buenas noches. Discúlpeme. Ajá. Espérate que se me fue esto y quiero volver acá. Ajá, Andrés. Andrea, sí, ¿Andrea está levantando la mano otra vez? No. Sí, Andrés, por favor. Ah, bueno, gracias, buenas noches. Creí que era, aquí tenía Oscar levantado la mano también. Bueno, Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Aquí te estoy viendo, Andrés Rodríguez. Sí, señora. Okay. Qué pena que no podía hablar porque venía en un transporte público y no podía ver. Estaba conectado, pero no podía hablar. Perfecto, Andrés. Bueno. Tranquilo. Gracias. Me parece importantísimo lo de la pedagogía. Pienso que si uno tiene claro el norte, para dónde va, tiene claro el por qué trabajar de determinada manera, los resultados son diferentes. Yo viví un proceso muy bonito. Yo no soy licenciado en música, soy maestro en guitarra clásica, y es un poco diferente la formación. Pues vengo de esa escuela agresiva de la educación en un conservatorio, donde te someten a horas y horas y horas de entrenamiento. Y repetición, y repetición. Repita y repita y repita y repita. Además que es una concepción de la música europea, ¿no? Porque los conservatorios trabajan sobre modelos de música europea de hace 200, 300, 400 años. Entonces, esa es la realidad de nuestros conservatorios en este momento. Y yo fui educado musicalmente en esa escuela, en esa academia, en 2 conservatorios que estudié. Pero, gracias a ya en la parte de la música, digamos, popular, porque eso es popular, yo también tuve la oportunidad de hacer música andina, colombiana y andina del sur de América, porque yo soy de Ipiales, Nariño. ¿Usted hoy está en Ipiales? Sí, señora, yo soy de Ipiales. Okay. ¿Hoy está ubicado físicamente en Ipiales? No, ahorita estoy en Cali. Ah, ya, listo, ok. Ajá. Y esa formación empírica, que es la Universidad de la Calle, de tocar con los amigos, de escuchar la música en el ambiente, eso me brindó unas herramientas que realmente ni el conservatorio, ni cuando estudié en la Universidad del Cauca, no me brindó esa parte. Y esa parte me parece importante comentarla porque eso es lo que yo aplico en mi pedagogía con los niños hoy en día, cuando trabajo en los proyectos. Acabo de terminar un proyecto muy bonito en Santander de Quilichao, con un proyecto que se llama Tinca. De pronto has escuchado hablar del maestro Luis Carlos Ochoa, que es formador de orquestas aquí en Cali toda la vida. Y en ese lo menciono porque la pedagogía que se utiliza allá es totalmente empírica de alguna manera. El maestro no es estudiado música, ni ha estudiado pedagogía, ni educación, no. Pero sí tiene claro para dónde va, ha reflexionado mucho para dónde va, y es básicamente hacer feliz a un muchacho, a un estudiante, a través de la música. Y que se vuelva un elemento de la sociedad importante a través de la música. O sea, hay una intencionalidad.
Exacto, hay una intención muy clara y ha habido un proceso de reflexión del cual yo participé en varios años en la construcción de los programas, en precisamente lo que estamos hablando, la pedagogía del asunto es esa, de todo está pensado en buscar la felicidad del niño, en buscar su salud mental, su salud emocional, y esa pedagogía no tiene que ver realmente con lo que se trabaja en los conservatorios, ya es otro tipo de acercamiento a la música, y eso se llegó a través de una reflexión, ¿sí? A través de una intención ahí muy clara, el cómo educar, el por qué hacerlo de esa manera en la música, y eso tiene que ver con la pedagogía, que es diferente, es muy diferente a lo que se estudia en los conservatorios normalmente. Ok. Entonces quería compartirles eso. Muchísimas gracias, muy interesante su experiencia, profesor. Esto todo tiene sentido y cobra sentido, profesores, en la medida en que uno, digamos, toma estos textos que simplemente nos sirven de excusa para entrar en los temas, pero en la medida en que uno lo conecta con lo que uno está viviendo o con lo que uno ha recorrido, entonces empieza uno como a darle más sentido, más, usted, por ejemplo, profesor, me dice que su formación no ha sido, digamos, como tal en educación, pero ha aprendido y ha enseñado de unas maneras muy particulares, y usted aquí lo que empieza a ver es, esto había una pedagogía y había otra pedagogía. La otra pedagogía respondía a unas necesidades de los músicos de hace 200 años, y eso nos lo trajimos tal cual, copiar y pegar a nuestro contexto y a nuestro tiempo. Y entonces eso queda cuenta de que incluso en la música la pedagogía va evolucionando, incluso las didácticas y seguramente también las tecnologías. Por ejemplo, ICESI tiene un programa de música, y no es como música clásica, música, digamos, en el sentido clásico de aprender música como en otras universidades, sino que es una música que también te integra ya con tecnología. Tienes que saber de música, pero luego vas a llegar a una conexión también con las nuevas tecnologías, la producción, etcétera. Y eso también conecta con lo que hacemos en esta maestría, que es, bueno, cómo la educación se transforma cuando vamos a aprender con y a través de la tecnología. Gracias, profesor Andrés. Yo vi que hace rato levantó la mano el profesor de apellido Campas. ¿Oscar quiere hablar? ¿Oscar iba a hablar? ¿Estaba pidiendo la palabra? Sí. No, eso fue hace rato que hice la participación. Ya, qué pena, es que se me quedó la manito allí levantada, entonces por eso. Bueno, profe, didáctica, ¿quién nos quiere compartir, reflexionar acerca de lo que encontramos en estas lecturas acerca de la didáctica? ¿Qué sabían ustedes de didáctica ya? ¿Qué noción tienen de didáctica general y de didáctica específica? Eso es un conversatorio, no es un examen. Hola, profe. Sí, ¿quién me habla? Lady Jaramillo. Hola, Lady. Lady, ¿yo por qué te tengo pendiente, presente, por algo de tu tarea? No, yo espero haber entregado todo. No, porque alguien me pidió alguna cosa, no, le tengo muy presente aquí, Lady, no sé por qué, listo, Lady, tranquila. Bueno, profe, pues a ver, pues aquí también como el compañero me voy a aventurar a hablar algo de la... Por favor, no me dejen sola y hablando sola, que ahora que quedaron en silencio, yo dije ese año, esto otra vez, tengo que pedir ayuda técnica, listo, esto es más fluido también para mí si ustedes se aventuran, siéntanse. Bueno, digamos que en lo que pude reflexionar sobre las lecturas, me di cuenta que desde la parte técnica nosotros siempre reflexionamos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no reflexionamos sobre el tema de la pedagogía. Es decir, nos centramos un poquito más como en el método por medio del cual voy a hacer que el estudiante aprenda determinada cosa. Por ejemplo, sí. Sí. O sea, por ejemplo, en mi área, que es la programación, nosotros nos enfocamos mucho, por ejemplo, en que aprenda los códigos, en que aprenda los lenguajes, en que aprenda a utilizarlos, y nos enfocamos en si aprendió o no aprendió a dominar el lenguaje como tal. Pero, pues reflexionando ya un poco más con las lecturas que tuvimos esta semana, pues me doy cuenta de que hay una desarticulación total entre el proceso de enseñanza con lo que es la pedagogía. O sea, usted ni siquiera se ha pensado la pedagogía. O sea, pues es algo que tenía en la mente porque fui normalista, pero procuré olvidarlo apenas salí. Ya.
Sí, entonces nosotros nos enfocamos más como, digamos, en los métodos y si esos son eficientes o no para que la persona aprenda, digamos, lo que es pues como el quehacer técnico. Pero pues ya reflexionando un poco más a fondo, pues me doy cuenta de que si realmente eso no está orientado por una pedagogía, es decir, por una visión, como lo explicaban las lecturas, por una a qué quiero llegar, ¿sí? Por un crecimiento también o sea, de la persona dentro del quehacer social que le permita desenvolverse luego en su entorno, pues son dos cosas que van separadas y que en últimas pues no le van a servir para nada. Esa fue mi reflexión. Pues muchísimas gracias, Lady. Aquí les comparto algo. ¿Ustedes leyeron mi perfil? ¿Alguno? ¿Entró a brujear? ¿No saben quién es su profesora? Yo sí lo leí, me pareció una cosa rarísima, profe, con todo respeto. Es algo súper extraño encontrar una ingeniera psicóloga. Sí. Sí, pero bueno. Allá va mi ejemplo. De hecho, había una psicoingeniera en un libro de Isaac Asimov en las fundaciones. Mi mejor amigo siempre me decía cuando yo leí yo la leí hace muchos años, luego releí los libros de Asimov, y él siempre se acordaba de mí, me decía, ya había una psicoingeniera, vos te adelantaste, porque ese es un libro todo futurista. El punto es que sí, que yo estudié primero ingeniería de sistemas, en mi otra vida fui ingeniera de sistemas, pero nunca se olvida, y está el asunto de la ingeniería pura, y luego psicología, luego estudié psicología muchos años después. En la ingeniería yo la entiendo a usted, Lady, porque, claro, yo trabajaba en sistemas, en empresas, pero era profesora ahora cátedra de sistemas, y entonces me tocaba enseñar, por ejemplo, a programar a estudiantes de ingeniería. Y uno se centraba solo en que pudieran manejar el lenguaje es el lenguaje de programación para que el computador hiciera lo que ellos habían dicho que tenía que hacer. Y resulta que yo le enseñaba a ingenieros industriales, administradores, no necesariamente ingenieros de sistemas. Y claro, seguramente hay una pedagogía general que sí que tengo pedagogía, manejo de grupo, eso son cosas generales. Pero ya la pedagogía, o sea, yo era didáctica y uno en ingeniería es muy didáctico, o en tecnologías es muy didáctico en esto de la informática y de la programación de computadores, pero uno no pensaba para qué. Yo eso lo vine a aprender muchos años después cuando trabajé en Eduteca que ahora es parte de ICESI, y era que uno, por ejemplo, si usted le está enseñando programación a niños de colegio, usted no va a estar formando programadores para que se vayan a trabajar a Pakistán o a la India o vía internet para ser programadores, digamos, freelance, por contrato, ni para ser ingenieros chiquitos. Usted, por lo menos, cuando está en un colegio y aplica estas técnicas de programación, mucha gente, muchos colegios lo tenían claro, le estaban apostando a desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, que los niños al aprender a programar estuvieran desarrollando habilidades de analizar un problema, hacer un diseño, hacer una implementación para resolverlo y hacer unas pruebas, y mediante todo ese proceso de programación, mediante todo ese ciclo de solución de problemas, ellos iban a estar desarrollando habilidades para la vida. Ahí me di cuenta que ahí sí había una intencionalidad. ¿Para qué usar estos lenguajes de programación? Por ejemplo, los que conocen Scratch o algún otro que se utiliza en los colegios, pero ya había una intencionalidad, una postura, una apuesta, para qué quiero este tipo de software o herramientas y qué quiero que hagan los niños y a dónde quiero que ellos lleguen. Entonces, no sé si eso, Lady, también le hace a usted un poquito de clic. Sí, así es. Uno reflexiona que, pues que realmente si no lo orientas a algo, ¿para qué? Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, se da lo que es la educación por proyectos. Sí, se maneja ese esquema. Entonces, pues la mentalidad de esta institución es formar a las personas para que puedan enfrentarse más adelante a la vida laboral. ¿Sí? Entonces, bueno, eso a veces articularlo ya con el proceso de enseñanza, pues no es tan sencillo, porque digamos que todos los ejercicios y lo que uno plantea tiene que estar enfocado también a esa visión pedagógica que tiene la institución, y lo que decían ahora los compañeros, eso no siempre ocurre. Sí, eso lo digo yo a mis estudiantes de primer semestre que le apuestan a la educación y se matriculan en una licenciatura. Yo les digo de entrada, cuando vemos modelos pedagógicos, no importa lo que usted aprende y lo que usted sepa, y usted va a ser maravilloso, pero cuando llegue a un colegio, seguramente el colegio le va a imponer su modelo, y usted va a tener que ver cómo negocia, cómo se mete, cómo respira, cómo lo asume,
Pero es eso, es poder leer cuál es la apuesta de la institución y también mi apuesta personal y ver cómo puedo integrar y no poner en conflicto esas posturas. Por aquí está levantando la mano José Francisco. Sí, claro. Sí, hola José Francisco, sí, perfecto. Gracias, perdón, Lady, gracias. José Francisco, vamos. Bueno, primero que todo, yo soy licenciado en informática y medios. Partiendo desde ese punto, en la educación, en la lectura, había un elemento que llamaban actores pedagógicos. Esos actores pedagógicos somos nosotros en cierto punto como docentes. A partir de la pedagogía, nosotros reflexionamos sobre el estudiante ideal que nosotros queremos. Afortunadamente, él es el ideal de estudiante que nosotros queremos, a partir de la pedagogía. En cierta forma, yo como docente soy algo joven, demasiado diría, y a veces tengo 26. Ah, muy bien, yo empecé a enseñar a los 22. Ojalá. A los 23, sí. Bueno, entonces como un nativo digital, cuando yo llegué a la institución donde yo estoy laborando actualmente, me encontré con que el docente que estaba en la institución ya llevaba 30 años en esa institución. ¿Y enseñaba informática? Enseñaba informática. Y yo le preguntaba, ¿qué están viendo? No, estamos viendo las normas APA, estamos viendo Word, Excel y PowerPoint. ¿Y de qué grado eres? No, somos de 11. Y yo, son de 11. Y yo, ¿y qué han visto en sexto, séptimo, octavo y noveno? No, siempre es casi lo mismo. Casi lo mismo. Irónicamente, ser competente en tecnología, el ministerio nos dice que tenemos que apegarnos a la guía número 30, pero cuando yo llegué a la institución, yo llegué con una serie de abanico de aplicaciones que quería enseñar, llegué con un plan de área híbrido, por decirlo así, acompañado de tecnología y informática, y moldear ese plan de área a los estudiantes y recuerdo las necesidades que yo consideré que eran necesarias en los estudiantes de hoy en día y no a ese plan de área, diría yo, obsoleto que tenía el docente anterior. Es realmente complicado porque uno se topa con la realidad de que los estudiantes son un poco apáticos en cierta forma a la tecnología, algunos, no todos. Y cuando comenzaron a aprender herramientas como Python, Scratch, Inventor, tuvieron como una especie de despertar, una afición por la tecnología que cuando finalizaba la clase decía, no, profe, denme otros 5 minutos para terminar la aplicación para probarla en el celular. No se quieren ir. No se quieren ir. Entonces, uno decía, esa reflexión que habla propiamente de la didáctica, en la forma en que nosotros enseñamos, está basada propiamente de acuerdo a las necesidades que nosotros como docentes vamos identificando hoy en día. Si bien es cierto, a veces yo recuerdo que nunca me enseñaron cómo trabajar colaborativamente con Google Docs, y hoy los estudiantes de 11, todos sus trabajos los hacen en línea. Solitos, ellos aprenden solos. Ellos se conectan y hacen sus trabajos y cuando yo veo por el grupo de WhatsApp que ellos tienen, no, ya te mandé el link por Google Docs, revísalo y complementa y después me lo reenvías y así, o sea, están hablando directamente de todo lo que pueden hacer en base a tecnología. Y de hecho, recuerdo que desde hace un año que llevo en la institución, no recuerdo haber recibido una presentación en PowerPoint, sino todíticas ellos las hacen por Python, buscan otros elementos, ya no utilizan Movie Maker, utilizan After Effects y Premiere, y utilizan todo el abanico de herramientas que de una manera cuando yo llegué les proporcioné, y el interés de ellos es buscar más y más y más. Hoy en día están hablando de realidad aumentada, pero es haciendo una alusión a los docentes que hace un momento comentaban de la idea que tenemos como estudiantes, es que si bien es cierto, hay instituciones que cuando yo llegué tenía su modelo pedagógico establecido, un constructivista social, porque el municipio donde yo vivo fue afectado por el conflicto, pero no de que propiamente los deseos ideales que uno tenga dentro de sus estudiantes pueda ejecutar propiamente la pedagogía con la cual uno desea que se formen propiamente. Entonces yo pienso que esa es una apuesta que cada uno como docente tenemos que hacerlo, es realmente difícil. Puedo decir de que los estudiantes que salieron de 11 el año pasado salieron con falencias en tecnología, hubiesen querido aprender más, pero entonces toda la generación que viene a partir de, podría decirlo así, de mi llegada, cada uno va de una manera ajustándose a los parámetros en tecnología de las diferentes herramientas que hay hoy en día, con un fin propiamente pedagógico. Gracias. Gracias, profe. Ya le voy a dar la palabra a quien sigue. Sobre eso que usted dice, usted mencionó 2 puntos importantes. Uno tenía que ver con la expectativa del profesor y la otra con, al final, por ejemplo, que usted dice que no aprendieron todo de tecnología. Ustedes están haciendo una maestría, que es una maestría en educación mediada por TIC. O sea, que ustedes están interesados en la tecnología y en la aplicación de las tecnologías, digamos, en sus cursos. Pero entonces,
una cosa interesantísima con las tecnologías que uno piensa en software y en herramientas. Y si algo tenemos claro es que todo eso cambia, las apps cambian, los sitios web, la tecnología, la conectividad, todo cambia. Y lo vamos a estar viendo ahora en adelante. Y cualquier cosa que usted le enseñe a su estudiante con tecnología y en tecnología, usted tiene que saber que eso va a estar obsoleto de aquí a un tiempo. Entonces, porque usted le dio la clase y eso quedó obsoleto, ¿su clase no sirvió? ¿O de qué manera enseñó usted tecnología para que el estudiante fuera capaz de explorar y de siempre estar en capacidad de aprender? Y esa es la apuesta, y ese es uno de los retos de las TIC, porque las TIC van a variar, pero si usted desarrolla ciertas habilidades, no importa que le cambien, usted ya sabe cómo aprender y cómo aprender con otros. Dios mío, tengo otras personas levantando la mano y no he dado la palabra. Oscar, voy a hablar menos y voy a escuchar más. Tengo a Oscar, creo que estaba primero, ¿cierto? Oscar, perdón, yo miro acá mi lista. Oscar, Andrea y José Francisco otra vez, no, entonces Oscar y luego vamos con Andrea. Con Andrea Ruiz debe ser, Andrea Ruiz. ¿Oscar? ¿Oscar está levantando la mano? Sí, claro que sí. Pues es muy interesante esta videoconferencia por las mismas reflexiones que se efectúan en ella. Y mientras cada uno de los compañeros desde su perfil profesional, yo también estudié ingeniería de sistemas, empiezo uno a vincular algunas cosas que digamos que para el contexto colombiano no han permitido, como ya lo referenciaba nuestra querida Lady, esa reflexión continua del saber pedagógico, de la pedagogía y del currículo. Y me centro un poco, digamos, es un tema normativo, pero la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de Educación, en su artículo 109 precisamente establece que la intención, digamos, de la nación es formar a un educador de la más alta calidad científica y ética y desarrollar las teorías y las prácticas pedagógicas como parte fundamental del saber del educador. Eso, digamos, en teoría suena hermosísimo, porque uno dice, bueno, claramente está el Estado proponiendo a que se generen esas garantías para que el educador se fortalezca en el saber propio de la pedagogía y fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber específico. Pero uno se da cuenta que dentro de las instituciones educativas, lo que la institución educativa aplica como saber pedagógico en la práctica dista muchas veces de las teorías y las reflexiones que se hacen en la universidad. De hecho, hace poco había una discusión fuerte y muchos autores, inclusive creo que William Ospina en uno de sus ensayos, dice que en Colombia el saber pedagógico se quedó en las normales y las enseñanzas específicas o la enseñanza fuerte de los dominios de los idiomas, de la filosofía, bueno, de cada uno de los programas están en las universidades. Entonces, ese desmembramiento, digamos así, de esas prácticas de allá y acá, que se hace, me imagino yo, que en todas las universidades, al llegar a las instituciones educativas y encontrarse con un currículo que no es flexible, que ya están establecidas unas intensidades horarias, unas asignaturas que están desde, creo, 1994, siguen siendo las mismas intensidades horarias, sigue apareciendo, por ejemplo, y lo tomo no de manera como crítica, sino a manera de ejemplo, sigue apareciendo educación, religión como un asunto ahí más de moral, entonces ahí hay un problema serio. Y realmente en ese marco, por eso es importante esta maestría precisamente, porque estamos provocando en el estudiante sensibilidad sobre la educación a través de una herramienta, de las herramientas que nos ofrece las TIC. Cuando los estudiantes apropian ese saber, pues ellos van encontrando que las teorías que uno puede abordar en la clase las pueden aplicar ellos, incluso haciendo su propio autoaprendizaje. Gracias. Gracias, profesor. Sí, aquí una de las apuestas es siempre a desarrollar autonomía, lo que usted decía, autoaprendizaje, aprender a aprender también. Muy buenas las reflexiones en cuanto como a nuestra historia de los últimos 20 años, de que le apuesta a nuestra educación y muy rico tener profesores con este interés y con esta lectura de lo que pasa en la educación en Colombia y con esta intención de ustedes de hacer una maestría para apostarle como a esa mejora de la calidad. Creo que en orden seguía, no sé, yo dije a alguien, Andrea, y luego tengo a Javier, no, hay un señor acá, José Francisco, levantó la mano también. Francisco. Sí, venga, me va a tocar tomar nota para darles la palabra en el orden que es. Espérense un segundo, no quiero ser injusta con ninguno. Déjenme, yo tomo aquí nota.
tomo nota en algún documento para no tocar más mi computador y que no se me vaya a borrar. Vamos a ver. Yo le he dado primero la palabra a Andrea, ¿cierto? ¿Andrea Ruiz? Sí. Andrea Ruiz, venga, vamos en orden. Luego va a seguir José Francisco. Ahorita no querían hablar y ahora todos me están levantando la mano. José, había 3 personas levantando. Pamela, ¿usted no había levantado la mano? Bueno, esperemos a ver. Vamos con Andrea Ruiz y luego José Francisco. Andrea. Bueno, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Andrea, muy bien, gracias. Bueno, te cuento, pues de verdad esto ha sido como romper muchas cosas para mí porque pues llevo varios años ejerciendo como maestra y ahora estoy más en un rol como de asesorar a los profes en el uso pedagógico de las TIC. Entonces, cuando uno se va a ese rol y deja de ser maestro y empieza a ver lo que pasa, siente que se encuentra mucho con la escuela tradicional. Y siente también que muchos hablamos de TIC, de incluir la tecnología de manera pedagógica, pero seguimos usando los computadores y las herramientas de manera tradicional. Sí, así. Entonces, todo esto de pedagogía como que lo lleva a uno a reflexionar de que, bueno, hay que llenar formatos de planeación, como decía el compañero ahorita, hay que cumplir con unas horas, hay que cumplir con unos temas, y en ese cumplir, pues no encontramos realmente cuál es el foco principal de esos aprendizajes. Y siente también uno que, mira que todo lo que se habla de educación, desde la primera lectura que hicimos sobre qué es aprender, de estas de didácticas, y pues todas las diferentes posturas que hay, yo creo que de lo que muchos hablamos, pero que no se lleva al aula. Porque mucho hemos escuchado de proyectos, mucho hemos escuchado de que todos los niños llegan con unos presaberes, pero en el momento de llevarlo al aula no pasa. Entonces, lleno una planeación con muchas cosas, pero también me encuentro con un sistema educativo que me dice, mira, es que yo tengo que pensar para qué voy a hacer esto. Y cada niño piensa diferente, pero realmente cuando el mismo sistema los mide igual, porque nos encontramos con unas pruebas estandarizadas que los mide por igual. Entonces no dicen, ay, mira, Andrea era buena para arte. Entonces, no, a mí me van a medir igual los mismos conocimientos en matemática, en lenguaje, que a un chico que ha sido muy bueno. Entonces, uno a veces como que se contradice y esto lo lleva también a decir, pucha, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos ese paradigma para que de verdad entendamos que en las clases hay que partir desde esos intereses de los chicos con unas estrategias que realmente como que potencien lo que ellos saben y los lleven a saber qué hacer con ese conocimiento? ¿Qué hacer con todos estos recursos que los bombardean cada rato, pero a veces nos quedamos en como que, listo, vamos a hacer una actividad TIC, hagamos la sopa de letras. Bien, pues ya estoy usando las TIC. Entonces, acercarse a un profe y decirle, no, mira, es que yo lo potencio realmente cuando lo que vas a hacer necesariamente tiene que ser aquí, una sopa de letras si la haces a mano y la haces en el computador, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso me ha tenido, pensando desde que empecé, porque yo digo, hijo, pucha, uno, ¿cómo hace entenderles esto? ¿Cómo hace para poder ir llegando al maestro y decirle, lo potenciamos, pero no es cuando yo coloco la diapositiva y coloco al niño a copiar y a copiar? O no es cuando le digo, vamos a hacer un código y el gatico se tiene que mover 3 pasos. Entonces, mover 3 pasos y el niño nunca interiorizó. ¿Para qué? ¿Por qué? Ajá, exacto, nunca interiorizó el para qué. Entonces han sido que de verdad que a partir de esto le llegan a uno muchos interrogantes. Ustedes van a... No, muchas gracias, Andrea. Ustedes, los que enseñan tecnología, van a ver probablemente, ustedes en un curso más adelante que tiene que ver también de pedagogía y tecnología, creo que no sé si en el segundo semestre o en este, probablemente van a ver unos modelos que son los modelos de integración, unos modelos que permiten evaluar qué tanto un profesor está integrando las tecnologías. Se me escapan este nombre los 2 modelos, eso siempre pasa, son 2 modelos muy conocidos, pero bueno, me quedo con la tarea. Y a usted le ayuda a ver en qué nivel de integración de las TIC está haciendo, es decir, ¿está utilizando el computador para lo mismo que hacía tradicionalmente? Realmente usted está innovando con ese computador. Entonces, bueno, ahí uno es el modelo TEPAC y el otro se me escapa. Le doy la palabra a José Francisco, para no sentarme yo en la palabra, José Francisco. No, yo no pedí la palabra. Ahí está la mano levantada, listo, entonces aquí. Ok, bueno, voy a pasar a la otra diapositiva. Aquí tengo esa diapositiva es un resumen de como la postura de Lucio,
porque él hacía una comparación entre educación, pedagogía, enseñanza y didáctica. Yo no les dije pues que pensáramos acerca de la enseñanza, pues que ya sabemos que es lo último que pasa en el aula, pero podemos dejarla allí. Aquí tenemos como un esquema de esas ideas principales acerca de cada uno de estos términos. Por ejemplo, veíamos que la educación puede ser intencional o difusa. De hecho, educación es lo que siempre pasa, siempre estamos aprendiendo, sabemos que hay educación formal, no formal, informal, y que a veces hay educación, y lo van a tener los de aprendizaje invisible, el grupo aprendizaje invisible, de cómo siempre estamos aprendiendo viendo series, jugando videojuegos, estamos aprendiendo aparentemente sí, no con intencionalidad, pero uno no es consciente que uno está aprendiendo, ni nadie está consciente que te está intencionalmente enseñando algo. La educación está ocurriendo, es una acción continua en la sociedad. La educación, digamos, es un proceso más amplio que, digamos, la didáctica, por ejemplo. Y lo que decíamos, la educación sucede siempre, en cualquier momento en la sociedad. Usted educa cuando usted es un modelo como profesor, usted educa cuando usted es un modelo como tío, cuando usted es un modelo como papá, cuando usted es un modelo como compañero de trabajo. Entonces, cuando uno es consciente que uno siempre es modelo, pues ya uno verá qué ejemplo le está dando a las personas con las que está. Pedagogía, como decíamos, ya es como tiene una intencionalidad, hace conciencia de, bueno, vamos a enseñar, queremos que el sujeto que aprende, tenemos una concepción de él, y en armonía con esa concepción que tenemos vamos a enseñar de esta manera. Cómo educar, para qué educar, esas son como las orientaciones que le da la pedagogía al educador. Y lo que decían también ustedes de la didáctica es que muchas veces nos quedamos en eso que ocurre en el salón de aula. Cuando uno recibe, todos ustedes han dado, ¿alguno de ustedes nunca ha enseñado? No se estresan, puede ser, es posible. A veces hay gente que nunca ha enseñado y simplemente quiere aprender de educación. Pero siempre que uno va a dar una clase, no sé si les ha pasado por primera vez, si es un tema que uno lo domina, pues porque uno sabe el tema, pero puede ser que uno nunca lo haya enseñado. Entonces uno tiene que sentarse, preparar, organizar, hacer apuntes, hacer PowerPoint o lo que uno utilice. Yo pienso que a mí me pasa que cuando a mí me toca dar un curso, y usualmente me voy más a la didáctica, yo quiero que aprendan esto y que entiendan esto. O sea, uno quiere tanto cumplir y hacerlo bien, que a veces puede perder el espíritu. Por más que uno sepa de pedagogía, didáctica, educación, como que uno cree que lo está haciendo bien, si ese pedacito de esa última verdad que ocurre en el momento didáctico allí en el aula, ocurre bien. Ya cuando uno domina eso, ya uno fluye más y se piensa más los siguientes cursos en otros términos, las siguientes versiones. No sé si a alguno le ha pasado eso cuando da un curso por primera vez, que creo que algo parecido decía una profesora ahora, sobre todo en tecnología, se queda uno muy en el logro de la sesión de clase. Pues yo creo que sí, profe, porque de todas maneras, sea como sea, cada vez que hace uno una intervención en el aula, tú tienes que rendir cuentas y te van a evaluar si estás generando un impacto o no. Entonces, obviamente uno pues tiene como esa presión y busca que ellos logren al menos una idea básica de lo que se pretende. ¿Quién me estaba hablando? ¿Andrea? Perdón, Sandra. Sandra, es que no te vi rápidamente cuando le digo esto que me muestre el adelante. Me está mostrando a Pamela. Listo, no importa. Sandra, ¿saben que yo comparo esto, Sandra, a veces con lo que le ocurre a los médicos en las EPS? Mi hermana es médico y en algún momento trabajó en una EPS y a ella le daban 20 minutos para atender a un paciente. Entonces ella o lo hacía en esos 20 minuticos, que es cuando ustedes dicen, me están midiendo, tengo que cumplir el contenido, tengo que en 6 meses, un mes, un periodo académico cumplir tales cosas, y yo decía, es como ese medir y lograr en educación y también en medicina, ¿no? Usted tiene que atender en 20 minutos, conocer la historia, hacer diagnóstico, hacer pronóstico, como todo tan instrumentalizado, tan que no le da tiempo ni siquiera al médico de ser, ni al maestro de ser, de sacar todo lo que tiene para dar. Y sí, hay muchas tensiones, sobre todo en el mundo escolar, respecto a cumplir mucho con lo que se ha estipulado que debe cada colegio cumplir en ciertos periodos. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere participar acerca de este punto?
Bueno, profes, ¿vamos bien hasta acá? ¿Está cansadito ya? No, profe, tranquila, continúe. Bueno, no sé si ustedes quieren que continuemos aquí o paso ya, dejamos acá para hacerles una explicación de lo que vamos a hacer esta semana, los trabajos en grupo, ¿les parece? Sí, estaría bien. Estaría bien, bueno. Entonces voy ahora a dejar de compartir esto para compartir Canvas. Canvas. Voy a entrar acá a nuestro curso. Voy a ponerme en vista de alumno. Voy a... voy a hacer algo. Y voy a... Mi pantalla, ustedes... Estoy buscando Canvas. Listo. Compartir pantalla. ¿Están viendo mi Canvas allí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar un trabajo que, como les explicaba, va a durar, esta unidad va a ser, aquí tenemos 3, 4, 5, esta semana 5, mejor dicho, la voy a pasar a unidad 2, aquí estoy haciendo unos a la unidad 2. En la unidad 2 hicimos como una mejora con base en las sugerencias de otros semestres, ustedes tienen aquí acceso a la semana 3 y 4. En esta semana 3, ¿ya todos los que están aquí presentes ya leyeron estas indicaciones? Bueno, y si no, aquí les voy diciendo. Aquí hacemos primero una introducción, que es una síntesis de lo que hicimos y de lo que hicimos en la semana 1 y la semana 2 y esta conversación que acabamos de tener. Resulta que ahora nosotros nos vamos ya como enrumbando hacia el mundo de la tecnología, pero para llegar allá vamos a hacer un recorrido acerca de una puesta en común de ciertos modelos pedagógicos. Entonces, los objetivos específicos, miren, por un lado vamos a repasar o reconocer o explicar los principios fundamentales de algunos modelos pedagógicos. Muchos de ustedes que son licenciados ya conocen esto. Lo bueno es que espero que haya un licenciado en cada uno de los grupos, o un psicólogo, y que se apoyen con sus compañeros quienes no son expertos o conocedores del tema para que vayan resolviendo dudas o me escriban a mí. Vamos a comparar las características de algunos de estos modelos, teniendo en cuenta cómo explican el aprendizaje, concepción del sujeto y sobre todo cómo se aplican en el aula. Yo quiero hacer una salvedad. Resulta que hay muchas maneras de, ¿cómo se llama?, categorizar los modelos pedagógicos. Esta es una mínima básica, pero si ustedes entran ahí un poco de categorizaciones de modelos, que eso pues lo pueden ver después o les mando bibliografía. Pero nos pusimos un inventario de algunos. Y vamos a terminar, después de pasar por estos modelos tradicionales o comunes o más conocidos, hasta llegar a trabajar con pedagogías emergentes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto una pedagogía emergente? ¿De realmente nuevas pedagogías o son las pedagogías de siempre aplicadas a la tecnología? Entonces, vamos a trabajar semanas 3 y 4 para empezar. En las 5 vamos a estar haciendo ya debate, síntesis, reflexión, pero estas 2 semanas son las de organizarnos. Yo reconozco que trabajar en grupo no es fácil y de manera virtual, pues tampoco es fácil. Pero por eso también hay como una primera entrega en esta semana 3, mientras ustedes se conectan, encuentran al compañero, se ponen de acuerdo, se reparten las lecturas. ¿Listo? Entonces, la estrategia que vamos a trabajar se llama grupo de expertos. O sea, usted se va a volver experto en el tema que le tocó, usted y su grupo, y ustedes le van a compartir eso a sus otros compañeros a través de un video que se va a publicar en la semana 4. Pero antes de llegar a ese video, vamos a hacer un avance en una presentación, una síntesis de lo que ustedes, los hallazgos que ustedes tengan respecto a su tema el próximo miércoles. Entonces, para el próximo miércoles, la entrega es un borrador de su PowerPoint de grupo. Yo digo PowerPoint o lo que usted quiera que podamos subir, compartir o que me puedan mandar, porque ese PowerPoint luego va a ser el insumo para su video final, donde usted va con una narración a explicar el modelo pedagógico que le tocó. Y ya la entrega final es un video para dentro de este miércoles en 8. Vamos a ir paso a paso. Todos ustedes veo que ya saben cómo contactar a un compañero, ¿no? Eso está inventado, ¿cierto? Ya lo hicieron con el profe Henry y ya ustedes me dicen que ya contactaron a sus grupos. Bueno, acá que les estoy recomendando. Mañana les voy a publicar un link a un video para que sepan bien cómo
explorar el punto del trabajo colaborativo. Ustedes en ese espacio de trabajo colaborativo pueden manejar foros, Google Docs, que lo que compartan colaborativamente lo utilizan por allí, pues para que les quede a ustedes registro en la plataforma y para yo de vez en cuando asomarme también y ver cómo va. Entonces, ya tenemos los grupos, vamos a ir desde el modelo tradicional, el conductista. ¿Quién es del modelo tradicional acá, chicos? ¿Quién está presente? Había alguien del modelo tradicional. ¿Quién está el conductista? Les tengo una recomendación. Oscar Campás. Hola, Oscar. ¿Estás con cuál? ¿Con conductista? Sí, conductista. Y había alguien del tradicional. Bueno, Oscar. Sí, yo del tradicional. ¿Yo es? Pamela. Pamela, listo. Entonces, una recomendación para sus grupos es que mucha gente a veces confunde el modelo conductista con el tradicional. Y resulta que puede ser que van a encontrar en algunas de las lecturas que uno fue derivando en otro, o sea, llegaron por lados distintos, pero hay unas diferencias. Entonces, ustedes en algún punto del tradicional pueden incluir dentro de sus cosas, dentro de su presentación o su síntesis, en qué se diferencia el conductista. Y el conductista, ustedes también, los del conductista, cuando hagan su presentación, en qué se diferencia del tradicional. Es simplemente un tip, porque es común que uno diga, no, lo conductista es tradicional, pero resulta que lo tradicional existía desde antes. Lo tradicional desde la iglesia, creo que en algunas lecturas está, el modelo ignaciano era la repetición, el aprendizaje por repetición, por ejemplo. Entonces era tradicional, repita y, bueno, entonces hay unos puntos en común, ahí les dejo eso. Modelo cognitivista, aquí no puse el principal exponente, pero es David Ausubel, entonces les recomiendo pues que el énfasis sea en Ausubel. Modelo pedagógico constructivista, Piaget. No nos vamos a formar como psicólogos, ni vamos a psicologizar esto, porque es que si uno se pone en profundidad con Piaget, ¿hay alguien aquí del constructivismo Piaget? ¿O el que está aquí de constructivismo es Vygotsky, el grupo de Vygotsky? Había un constructivista ahora, uno del grupo de constructivismo. Creo que se fue a comer. Ay. Estamos del grupo 5. ¿Iván? Vygotsky. ¿Quién es el grupo 5? ¿Quién está hablando? Sí, correcto. ¿Iván? Iván, correcto. Iván, ustedes son Vygotsky. Ah, bueno, entonces en Vygotsky, Iván, usted es el biólogo, ¿cierto? ¿No? Bueno, en Vygotsky. Correcto, bueno, entonces usted de esto, primera vez en su vida que escucha quién es Vygotsky. Pues por ahí alguien lo había pronunciado, pero realmente no he leído nada sobre eso. Perfecto. Yo todavía... He escuchado a Piaget, pero no más. Yo todavía recuerdo la primera vez en mi vida que yo escuché acerca de Vygotsky, estaba en clase de segundo semestre de psicología, y me acuerdo quién era el profesor, porque él decía, nunca han escuchado, pero yo en segundo nunca había escuchado a Vygotsky. Entonces, bueno, es importante saber quién, digamos, este énfasis, quién era el personaje, en qué época vivió, él murió muy joven, ruso, y su postura estuvo oculta muchos años, o sea, estuvo por allá y luego fue como recapitulada, recogida, no sé si en los años 50, 60, porque tiene una apuesta de un constructivismo social, donde él explica que uno aprende con los otros y aprende con el lenguaje. El lenguaje es el mediador del aprendizaje y habla de conceptos o términos que son claves. Usted dice zona de desarrollo próximo y eso tiene sello. Eso se llama Lev Vygotsky. Entonces, son cosas que seguramente sus compañeros de grupo, a lo mejor, si son licenciados o psicólogos, algunos, sí, yo eso ya lo sé, pero ustedes van a hacer su presentación de una manera, digamos, para que una persona que no sepa el tema se haga una idea de en qué consiste la apuesta de Vygotsky, por qué se enmarca dentro de los modelos pedagógicos constructivistas, y ustedes nos hacen una síntesis. Todos los grupos, la idea es que siempre encuentren como una aplicación, o cómo ustedes identifican en el día a día en el aula, en qué momento se hace presente aquello de la zona de desarrollo próximo. Aquí hay un tip. Por ejemplo, zona de desarrollo próximo, yo estoy en un nivel de aprendizaje, pero mi profesor debe estar en capacidad de ponerme un reto que me vaya llevando como a un otro nivel al que yo puedo llegar. Entonces Vygotsky habla como de andamiaje también, es decir, que es todo eso que yo voy haciendo para que mi aprendiz, mi estudiante pueda, con todos esos apoyos, dar ese paso a ese otro nivel, digamos, de conocimiento. Esto es palabras más, palabras menos, pero tienen unas lecturas que les pueden ayudar a eso. Y los que van a trabajar Piaget, Piaget recibió muchas críticas en el sentido de que él propuso
unos estadios de desarrollo cognitivo, en niños principalmente, y mucha gente dice, eso está revaluado. Sí, está revaluado, pero lo que están revaluadas también son las edades. De pronto no son las edades que dijo Piaget, pero sí a veces los momentos. O también a veces uno puede ir y volver en los momentos. Usted puede haber llegado a cierto nivel de desarrollo, pero ante cierta tarea usted se devuelve y piensa de una manera concreta. Si estoy hablando en chino, tranquilos que van a leer y luego vamos a aprender. Pero hay unas discusiones interesantes, y lo que yo espero es que cuando cada grupo esté trabajando, puedan darse estas discusiones que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, ustedes se reúnen en una videoconferencia, discuten y eligen, bueno, lo esencial de Piaget es esto, y si ustedes dicen, yo también les dije, agreguen algo, más adelante les puse, lo que usted considere que haga falta allí. Y lo que usted considere puede ser una reflexión, mi conclusión, o sea, sí, me parece que hay que replantearlo, creemos como grupo que Piaget literalmente está mandado a recoger, o rescatamos de Piaget esta y otras cosas. Paulo Freire, no sé si muchos de ustedes o algunos lo conocen, Educación Liberadora de Sudamérica y Brasil para el Mundo. Una educación pensada en los adultos, en unos contextos en los que privarlos de una educación mínima o básica los privaba también de participar democráticamente en la elección de gobernantes, y como para Paulo Freire la educación realmente liberaba, casi que era una pedagogía, o sea, ¿para qué educar? Pues para pensar y para participar. La gente se enamora, mucha gente que se enamora de Freire ya no se quiere bajar de Freire, pero bueno, Freire no necesariamente es para llevarlo al aula, pero sí para mediar ciertos procesos de aprendizaje de adultos y también en grupos, ¿no? De la importancia de toda esta participación y posibilidad de comunicarnos y de ser escuchados. Aprendizaje invisible, entonces ya con todo este recorrido, que uno diría desde lo tradicional hasta otros modelos que predominaron en el siglo XX, empezamos, bueno, porque no íbamos a aterrizar en pedagogía emergente ni en aprendizaje invisible sin tener un bagaje. En una de estas lecturas que tenemos aquí abajo en pedagogías emergentes, incluso mencionan por allá a Freire. Entonces, ¿cómo así que Freire? Entonces, bueno, como vamos a ver en orden los videos, ya vamos a ir entendiendo el porqué de las cosas. El aprendizaje invisible, y también son 2 capítulos, el otro es de la sociedad 1.0 a la 3.0, nos lleva a eso, cómo estamos aprendiendo, y a veces ni somos conscientes de las cosas que estamos aprendiendo porque estamos hiperconectados, cómo incluso sin tener la intención terminamos aprendiendo muchas cosas. Y pedagogías emergentes, que también nos explica, bueno, por qué se dice que las TIC nos ayudan, tecnologías y pedagogías emergentes. ¿Realmente hay una nueva pedagogía o cuáles son las características de estas nuevas pedagogías? Aprender en todo momento, aprender colaborativamente. Vamos a ver allí como una caracterización para que ya empecemos a trabajar en nuestra unidad 3 en todo esto de la mediación de las TIC y cómo uno a lo mejor cognitivamente puede cambiar su manera de aprender con tecnología. Bueno, quiero preguntarles, como para no seguir aquí hablando, los que ya brujearon esto, ¿entendieron esto de la distribución y de estas fuentes que yo puse aquí? Alguien que me diga qué entendió aquí donde yo dije identificar los textos que corresponden a un grupo. ¿Es entendible eso que yo tengo publicado acá? Hola, profe, con Sandra. Hola, Sandra. Ajá. Pues, por ejemplo, para el grupo 8, ¿sí? Se nos recomendaron 2 lecturas. Entonces, ya, entendemos que son como nuestro punto de partida. Sí. Sí, si no encuentran más, listo, pero sí, pero por lo menos estas 2 están como articuladas, están pensadas para el tema de ustedes, que es, ustedes son pedagogías emergentes, ¿no? Sí, entonces, claro, ustedes aquí ven los temas de todos, pero resulta que al grupo 8 le competen estos 2 temas solamente. Muy bien. Los otros grupos lo mismo. El grupo 7 tiene este solo libro, pero este tiene 2 capítulos. Ahora, si usted quiere adelantarse y en ese libro brujear otras cosas, pues yo no le voy a decir que no. Pero lo esencial estaría aquí, sobre todo en el capítulo 1, más que en el capítulo 0. O sea, son 2, donde dice aprendizaje invisible y donde dice el capítulo que dice aprendizaje de la sociedad 1.0 a la 3.0. El grupo 6, en caso de que haya aquí alguien de Freire, tiene este libro de El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Allí hay un capítulo de Freire que de pronto se lo puede presentar de una manera más resumida, pero también les compartí un libro que no es de Freire, sino de Escobar, que hace una lectura
de cuál fue la propuesta educativa de Freire. Él habla de la educación bancaria, de esto de que nos depositan en el cerebro, nos abren y nos meten allí muchos conocimientos. Bueno, entonces ahí están unos conceptos típicos de Freire. Los grupos 1 a 5, pues son los grupos, digamos, más tradicionales, de estos modelos tradicional, conductista, cognitivista, hasta el constructivista, y ustedes pueden navegar en todos estos. Este primer libro es una comparación, conductismo, perdón, no es un libro, es un artículo, conductismo, cognitivismo y constructivismo. Allí dice, bueno, ¿qué factores influyen en el aprendizaje? ¿Cuál es el papel de la memoria en el conductismo, en el cognitivismo? ¿Cómo se aplica esto en el aula? Hay unas cosas interesantes, entonces seguramente del conductismo ir a leer solo su pedacito, pues está bien, pero si quiere, leas el resto de este artículo que le va a dar una idea global de todo. Cognición y aprendizaje es como un libro de reseñas. En la introducción les da una claridad acerca de qué son las teorías de aprendizaje. Esta introducción está chévere, les sirve a todos los grupos. Y aquí cada capitulito le dije, el capítulo 2, conductismo. El capítulo 3 no se llama cognitivismo, pero hace referencia a cognitivismo. Creo que no hay nadie en esta videoconferencia sobre cognitivismo, pero bueno, aquí le queda la pista. Entonces aquí lo mismo, ustedes aquí siguen mirando. Esta evaluación, pedagogía y cognición es un capítulo y ustedes tienen que ir justo al punto que habla de lo que necesita, señor. ¿Quién me habla? Estoy en el grupo 3, James García, de cognitivismo. James. Ah, sí. ya. Listo, James. Sí, en este libro de cognición y aprendizaje, como le decía, capítulo 3 no se llama cognitivismo, sino que cuando usted entra se da cuenta que es cognitivismo lo que está trabajando allí, ¿listo? Entonces, para que de allí tomen eso. Lo bueno de este libro pequeño es que usted al final de cada capítulo encuentra un listadito que dice aplicación. ¿Esa aplicación qué es? Aplicación en el aula. Es una lista sencilla de esto en el aula se aplica así, pa. Y uno a veces, no nos digamos mentiras, uno a veces como maestro quiere la fórmula. Pues esa no era la fórmula, pero por lo menos le ayuda a ilustrar. Ah, esto es cognitivista. O constructivismo. Ah, esto es una estrategia constructivista. Entonces, esto le ayuda como para que usted cuando haga su presentación diga, sí, esta es la teoría, estas son las características y se aplica de esta y esta manera. Aquí hay el libro que está repetido, El legado pedagógico del siglo XX, le sirve tanto a ustedes, los de cognitivismo y todos los tradicionales, como al grupo de Freire. Entonces, ustedes aquí entran. Creo que hay unos que no todos están aquí, pero usted entra, brujea la tabla de contenido, toma lo que le sirva y si no le sirve nada, pues aquí tiene otras lecturas. Quiero decirles que hay grupos de 4 personas y hay grupos de 5 personas. Los grupos de 5 personas, si no estoy mal, son el conductista, el cognitivista y los 2 constructivistas. No me acuerdo. ¿Por qué? Porque tenían todas estas lecturas, señores y señoritas. Es decir, se pueden repartir. Cada uno elige, yo de aquí tomé esto y ustedes como grupo, o cada persona se lee al menos 2 artículos, si no los 5. Ustedes mirarán cómo se distribuyen y cómo unifican. O si alguien dice en el grupo, no, yo me leí esto, pero todo el grupo tiene que leer esta lectura porque esta es la clave, entonces ustedes mismos lo que van a hacer es un barrido y luego miran con qué se quedan. ¿Me hago entender? Si yo no pretendo que se lea todo, cada uno del grupo, 1, 2, 3, 4, 5 capítulos de aquí al miércoles. No, pero si ustedes distribuyen lo que hay y luego confían en sus compañeros, sintetizan y van a lo esencial, pues les puede rendir mucho más. Bueno, esa es la distribución y ustedes empiezan ya allí a trabajar. Mañana cuando les publique el video, pueden empezar a trabajar aquí en el espacio colaborativo y cómo van a hacer la presentación. Entonces, grupos 1 a 5. Los grupos 1 a 5 van a hablar de qué modelo les tocó, características, qué concepción del sujeto que aprende hay. Por ejemplo, en el modelo tradicional uno dice es un sujeto pasivo, pasivos frente a su proceso de aprendizaje. Podríamos decir lo mismo quizá en el conductismo. ¿Cómo explica el aprendizaje? Ah, el aprendizaje es repetir, el aprendizaje es acumular información, o el aprendizaje es construir. Bueno, rol del profesor, rol del estudiante. Es muy importante este aspecto, cómo se aplica en el aula. Muchos de ustedes ya tienen experiencia, entonces simplemente toman lo que encuentran allí y lo pueden enriquecer con su experiencia.
y otros aspectos que usted dice, esto hay que incluirlo. O sea, yo no puedo hablar de Piaget sin hablar, por ejemplo, de las etapas de desarrollo. Entonces usted pone ahí las etapas de Piaget, porque usted va a darse cuenta que eso es importante. Usted sabe otros aspectos pertinentes. Es que Vygotsky, yo no puedo hablar de Vygotsky sin hablar de zona de desarrollo próximo, de andamiaje, del papel del lenguaje. Entonces, listo, usted pone allí esas cosas que son la esencia. Y finalice con reflexiones acerca del modelo en relación con los retos de la educación en la actualidad y de la educación digital en particular. Usted aquí va a decir, no, esto sí funciona, Piaget no sirve, Vygotsky sí se la pilló. O sea, cada uno de ustedes, como profesionales, como colegas, llega a unas reflexiones acerca de eso. Unas reflexiones pues fundamentadas. El grupo 6, Freire, sí, una síntesis también de pronto de quién fue Freire, dónde vivió y cuál fue su contexto, porque eso nos ayuda a entender mucho su propuesta, ¿no? Porque fue tachado de marxista y de comunista y de una persona peligrosa en su momento, en la época de la Guerra Fría. Síntesis de su propuesta, a quiénes estaba dirigida, y aquí el tipo es, bueno, a adultos, a qué tipo de adultos. Él hablaba de una pedagogía crítica, es importante el contexto, porque son importantes sus aportes y todos los aspectos que ustedes consideren relevantes. Lo mismo, termina con unas reflexiones. Los grupos 7 y 8, pues ya vamos a saltar a unos modelos y a unas perspectivas pedagógicas, unas apuestas intencionales o no, no sé, por ejemplo, en aprendizaje invisible, cómo lo vaya a tomar el grupo. Hay una pedagogía ahí, no, hay una intencionalidad, no. Ustedes allí van a decidir cómo lo presentan. Unas características y puntos de ruptura con la mirada tradicional, de aprendizaje. Tradicional podemos decir, tradicional es aprender, por ejemplo, con tecnologías que no son digitales, no hablando de modelos pedagógicos, sino de otras tecnologías más usadas. Retos y desafíos. Entonces, digamos que esto le va dando a usted qué es lo que tiene que llevar esa presentación. La capacidad de síntesis de usted presentar lo esencial. Aquí está la estructura. Pues usted pone los nombres del grupo, ¿no? Tema, objetivo, desarrollo de los principales aspectos que acabé de decir, sus reflexiones y conclusiones. Calidad del contenido de la presentación, pues que no se salga del tema y que sí hable lo que tiene que hablar, que no deje nada importante por fuera y que sea de alguna manera profundo y bien organizadito, ¿no? Sintético. Pertinencia de los materiales empleados. La idea es que usted pueda hacer organizadores gráficos, esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Si usted aquí al miércoles dice que no alcanza a hacer el cuadro, el mapa conceptual, el esquema, listo, haga un esbozo en papel, lo digitaliza y lo pone en su presentación mientras lo desarrolla bien para el día que vaya a hacer el video. ¿Me hago entender? Lo importante para la presentación del miércoles es que usted tenga el grupo tenga un borrador, un esbozo, digamos que en contenido. ¿Perdón? ¿Aló? ¿No me están hablando o no? No escuché. ¿Qué dicen? ¿Me hablan a mí? Al entorno o algo parecido. ¿Qué le hace camaleón? ¿No era con nosotros o sí? No escuché bien. Bueno, usted aquí entonces, mire, la idea es que su presentación pues tenga unos esquemas, tenga unos gráficos, unas imágenes, y que si no alcanza, listo, hágalo a mano, mientras, este es el borrador, este es el matacho de lo que nosotros vamos a presentar, profe, listo. Si usted piensa mejor en papel, como hace Sergio Fajardo, que escribe en las servilletas de los cuadros y luego pone en Facebook lo que escribió, pues listo. Eso mientras llegamos al video final, listo. Y fomento la participación y la colaboración. ¿Cómo es esto? Pues cuando usted empieza a trabajar colaborativamente en el espacio de Canvas para ello, pues uno puede ver que el grupo está participando, que está trabajando, pues listo, y aprovechar la plataforma, bueno. Publican el avance, yo aquí ya les puse fecha, aquí está, sí, avance del grupo de expertos. Está para el miércoles a las 31 de julio a las 11, lo mismo a las 12 de la noche. Esto es lo mismo, que aquí no hice nada diferente a copiar y pegar lo que estaba allá afuera. ¿Listo, profes? Y ya luego en la siguiente semana publico las indicaciones de cómo va a ser el video. El video es simplemente un software que usted llega y coge y graba lo que tiene en su presentación y pone a alguien a que uno del grupo se pone a hablar así como yo estoy hablando aquí. Bueno, para mí, sí, pregunte todo. ¿Quién está hablando? Andrea Rivas. Andrea, sí, Rivas.
Rivas. Pero a mí me preocupan, pues no es que, ay, que mucho me preocupa, pero como yo, digamos, con las cosas de la tecnología, sí entiendo, pero digamos, cuando se dice de software para hacer la presentación, o sea, yo entendí que, digamos, es uno, o pueden ser varios que quieren hablar, o puede ser una sola de color, que para tiene hacer la presentación. Perdona, ¿hay alguien más hablando? ¿Abrieron el micrófono? Es que creo que está abierto el micrófono, pero no se ha dado cuenta. ¿Quién? ¿De José Francisco? Ajá. Listo. Bueno, hablamos del micrófono. Eso, gracias, ya. Entonces, ¿qué es lo que repetimos? ¿Cuáles podríamos usar o cómo es? Porque yo no, por ejemplo, creo que soy la única, o no sé si hay alguien, creo que Andrés Rodríguez está conmigo en el grupo 7. ¿Qué tipo de software se utilizaría para hacer esa actividad de la presentación, la última, la de la semana 5? Esa la publico la otra semana. Tenemos un software propuesto allí, pero también ustedes lo pueden hacer. Digamos, si alguien domina otra, acá no tengo a mano el nombre de la aplicación. No me quiero salir acá a donde tengo la otra parte de la información, por eso no lo he publicado todavía. Se me escapa el nombre en este momento, pero simplemente lo que usted hace es que activa su pantalla y cuando ya tenga la presentación y empiezan a pasar las diapositivas y van grabando y hablando y el sistema le va grabando todo eso que usted está narrando allí. Esa es una manera de hacerlo, a menos que usted lo quiera hacer de otra manera, pero sí es manejable y hay incluso un link a un tutorial o algo allí, es decir, no van a estar solos en eso, ¿listo? Ah, pero usted nos da la opción de uno. Sí. Es que no lo vi. Sino que no es que no está porque no lo he publicado, no me adelante. Ya. Venga, es que yo no quiero que se angustien y por eso dije, semana 3 una presentación. ¿PowerPoint todo el mundo maneja? Sí, claro. Listo, sí. PowerPoint o el Google Presentaciones o esos otros software que hay en línea que le permiten hacer unas cosas lo más de bellas. Entonces, a mí lo que me interesa en este instante es los conceptos, que ustedes como grupo se piensen, así usted ya sea licenciado y se sepa esto, con su grupo, que pongan en común todo lo que tienen sobre cognitivismo, o sobre conductismo, o sobre constructivismo, o sobre Freire, y que usted en esta semana se haga las lecturas. Preocúpese por las lecturas, preocúpese por cómo se va a repartir, por la síntesis, por las ideas principales, y aquí le digo incluso el mapa conceptual, hay software para hacer mapas conceptuales. Los encuentra en línea, Google y otros. Pero para que no pierda tiempo en eso, si quiere lo hace a mano y lo pone y dice, este es el que vamos a hacer. Y luego ustedes se reparten, vos haces tal cuadro y yo hago el mapa y yo hago el esquema. Listo, ustedes son un grupo. Ustedes miran cómo gestionan esto, a qué acuerdos llegan, se distribuyen. Ahora uno que dice, entonces yo hago el video. Listo, pero les vamos a compartir todo. Yo no quiero que entren en angustia. Si alguien llega y me dice, no, que nos den un día más de plazo, pues ahí miramos, lo he hecho con 1 o 2 personas, y si es de un día o 2 más, pues listo, algo hacemos. No quiero que entren en pánico. Lo rico es que se lo disfruten como se han disfrutado las primeras 2 semanas, porque siento que leyeron, siento que las masticaron, siento que las disfrutaron, por lo menos de ustedes los que están conectados. No sé qué pasa, pues de los demás, ojalá todo vaya bien. Pero espero que ustedes le puedan transmitir a sus grupos esta orientación de lo vamos a hacer paso a paso y la idea es disfrutar el proceso. ¿Quién dijo, profe? Profe, James García. Hola, James. Una consulta. Sí, señor. Bueno, al mediodía, pues yo creo que algunos de los compañeros igual por grupo ha tratado de contactar a los compañeros de grupo. Me preocupa porque algunos no se han comunicado e igual pues no tenemos todos los números o pues al correo que se ha escrito no se han pronunciado. Entonces, con los que sí se han conectado, pues bueno, a trabajar. Quedan algunos desconectados, ¿ahí qué podemos hacer? Porque ya se envió el correo para invitarlos. Yo les pediría a cada grupo que si mañana, acuérdense que hasta el mediodía los sábados, cada grupo pues, o cada persona usualmente puede hacer como las preguntas que le permitan hacer la tarea, ¿cierto? Si mañana al mediodía ustedes ven que su grupo no se ha conectado, me escribe, somos el grupo tal, estamos comunicados estos 3, faltan tales 2. Y yo misma me encargo de ver qué está pasando. A algunas personas les dije, que me han pedido, por ejemplo, un plazo para entregar una tarea, alguien que se haya atrasado 2 veces. Yo ya les estoy diciendo, oiga, no hay problema, yo le doy un plazo con la tarea para hoy, pero
tenga en cuenta que si usted se vuelve a atrasar, va a estar afectando al grupo con el que le tocó. Entonces, ustedes siéntanse tranquilos de informarme las dificultades que están teniendo. Esto es normal. Es normal que la gente no se comunique. Hay una profesora que me dijo desde la semana pasada que iba a estar desconectada desde el jueves hasta el sábado porque iba a salir de viaje, como unas vacaciones cortas, y ella me dijo que se conecta. Se me va su nombre en este momento, y yo le dije, listo, el sábado que llegues te conectas y te pones al día. Puede que ella todavía no sepa que esta parte va en grupo. Me están escribiendo, yo todo el fin de semana estoy pendiente, y vamos tramitando cada caso en particular. ¿Les parece? Ok, gracias. Sí, siempre me escriben, miramos, o sea, miramos qué ocurre, y si la persona pues no arranca, pues miramos a ver qué otra tarea le ponemos a la otra persona o qué hacemos. Listo. Por favor, pregunten, compañeros, colegas, profesores, profesoras. Hola, profe, con Sandra. Sandra. Bueno, en mi grupo nosotros estamos de una vez como proyectando qué tan extenso, mejor dicho, cuál debe ser la duración del video, y asimismo uno calcular qué tanto contenido también podemos organizar. Mira, allí. Por acá está mínimo 8, máximo 12 minutos. Ah, ok. Listo. Gracias. Listo. Y yo entiendo, porque ustedes cuando hagan la presentación seguramente harán una lectura de, en esto nos vamos a demorar tanto, en esto tanto. Por eso, en la medida en que usted se apoya en ciertos organizadores gráficos, puede facilitar su presentación. Más preguntas, profesores. Profe, otra pregunta con Sandra. Sí, claro. Una de mis compañeras me estaba preguntando si era posible incluir dentro de eso entrevistas a personas o tiene que ser solo la diapositiva. Vean, por mí genial. Si ustedes le quieren meter otras cosas, si le quieren meter dramatización, si se quieren entrevistar entre ustedes, si tienen cómo editarlo, bien. No quise pedir cosas en exceso porque no los quiero angustiar. No, la idea no es esa, la idea es que vayamos despacio. Siempre que ustedes cumplan con estos objetivos, y si para ustedes entrevistar a alguien que da cuenta de esto, o de cómo esto se aplica en el aula, les parece que, y lo pueden hacer, y lo pueden hacer dentro del tiempo que tenemos, que es 2 semanas, bienvenido. Lo que no quiero es angustiarlos, ni que sea una exigencia. ¿Listo? Profe, otra pregunta. Sí. Hay un punto donde también decía que había que generar como un comparativo entre la pedagogía que nos correspondió y las demás. Espérate, yo se los puse a quiénes. ¿Cuál es tu grupo? El 8. Puntos de ruptura en relación a la mirada tradicional, ¿esto? Ajá, solo la tradicional en cuanto a sí, ahí les decía, pedagogía. Sí, usted puede decir esto, cuando usted empieza a leer acerca de pedagogías emergentes y por ejemplo le dice, no, es que usted puede aprender en todo momento. Ah, no, pues antes yo solo aprendía en el aula y en mi casa, o yo puedo aprender desde cualquier parte. No, pues eso de pronto antes era de tal manera. Es como mirar esa mirada tradicional es, sí, en un salón de clases, sentado, cumpliendo horario, y qué tal que lo emergente sea a mi ritmo, a mi modo. Entonces, en la medida en que ustedes profundicen en esto de las pedagogías emergentes, pues sí, se pueden devolver a este modelo neto tradicional, pero pueden leer también tradicional como incluso ampliado hasta conductismo, y ver cómo estas otras se transforman, porque bueno, es tradicionalmente, lo cognitivista siempre ha sido eso, cómo se transforma, si es que usted le da ese punto de reflexión, lo cognitivista cómo se transforma cuando hablamos de pedagogías emergentes, o cómo lo constructivista se potencializa o cambia en las pedagogías emergentes. Vamos a ir tradicional como el pasado clásico del modelo teórico tradicional, del modelo pedagógico tradicional, y también como las formas, digamos, más comunes en las que se ha enseñado. Pero usted eso lo va a deducir en la medida en que profundicen el tema de pedagogías emergentes y para lo que a ustedes les haga clic.
que seguro en la medida en que piense usted cómo aprendió y cuando usted lea lo emergente, no, yo no aprendí. Esto tiene como unas características, el segundo capítulo lo muestra. Y usted empieza a leer allí, a leer allí, a leer allí, y se da cuenta que hay muchas cosas diferentes. Entonces usted simplemente empiezan a hacer como un match, como un análisis, de analizar estas características. Creo que esta lectura muestra muy, muy puntualito eso. Y me van preguntando de todos modos, ¿no? O sea, si se sienten como inseguros, nos sentamos. Quiero que tengan esto también presentes, profes. No solo me pueden escribir, yo preferiría que como grupo me manden preguntas unificadas, ¿cierto? Alguien del grupo me escriba. Pero si ustedes consideran que como grupo necesitan que nos reunamos 15 minutos así, videoconferencia, pues lo acordamos. Podemos acordarlo. ¿Más preguntas, profesores? No, nuevamente, Oscar. Sí, Oscar. Yo hago una sugerencia muy respetuosa para todos aquí. Creo que está faltando un poco más de actualización de nuestros perfiles en Canvas. Por favor, gracias. Porque la opción de contactar, evidentemente muchos pues aparece en los correos, aparece el Skype y otras herramientas, pero en la gran mayoría no aparece nada. Y se hace a veces muy difícil, como lo han comentado otros compañeros, poder encontrar medios inclusive para enviar un correo electrónico, porque uno envía por Canvas y al parecer hay unos que tampoco los leen en el buzón. Entonces es importante que actualicemos bien nuestro perfil. Ay, pero hay una recomendación buena allí y es que ustedes, que no se les esté yendo al buzón de spam, ¿no? A una carpeta de no deseados. Sí, hay que tener en cuenta también allí eso. Entonces, déjenme un segundito, perdónenme un segundito, yo le escribo a la niña que nos apoya, le escribo acá. Denme un segundito, le escribo de una vez, sugerencia para todos los estudiantes que se aseguren que los correos de Canvas no se vayan a no deseados en sus correos. Sí, yo voy a enviar un correo, yo voy a enviar un correo con eso, enviar un correo que actualicen perfil con datos de contacto. Ok. Lo otro, una sugerencia, en la primera semana se logró establecer un grupo de la maestría donde hay más o menos un promedio de 12 participantes, ¿sí? Sería prudente que se actualice allí también esos contactos. No te entendí lo de las 12 personas. Me perdí. Ustedes son 35. Pero, 36, 37. Por eso te digo, hay un grupo de WhatsApp perteneciente a la maestría, ¿sí? Que se hizo en la primera semana. Entonces, no todo el mundo... No todos están allí. Les hago una pregunta. Cuando ustedes entran al correo, ustedes les pueden escribir a cualquier persona, ¿cierto? ¿O no? A todos los del grupo. Sí, correcto. Pues, se les escribe. Sí. Ya, digamos que en cierta medida hay personas que eligen no usar WhatsApp o no participar en un grupo de WhatsApp de algo, solamente en la medida en que lo van necesitando. Entonces, no sé si es que todos están enterados o no, pero a mi manera de verlo es que es algo que pueden tramitar ustedes mismos con ustedes. O sea, yo sí puedo escribirle a todos sugiriendo actualizar sus datos en el perfil de acá, de Canvas, sí. Lo mejor es actualizar los datos en el perfil. Porque se ha escrito... poner allí su celular, lo pone, pero no lo puedo pedir como requisito de la maestría, pues no, la gente naturalmente llega a eso. Entiendo para aquellos que no se han conectado y créanme que si no se han conectado, ustedes me escriben y la niña Paola Lozano, que es nuestra mano derecha en todo esto, ella llama telefónicamente a las personas a decirles está pasando esto cuando son casos ya, digamos, que alguien se nos ha perdido. Entonces, más bien, si aquí a mañana al mediodía la vaina está complicada,
Paola tiene una asignación de trabajo también el fin de semana, nos puede ayudar a hacer esas llamadas. Yo me comprometo a colaborar con eso. ¿Les parece? Para que cada grupo quede bien organizado. Pero ustedes siéntanse libres de escribirle a sus compañeros y decirle, dame tu WhatsApp, y arman su grupito. Es natural que esto esté pasando, ¿listo? Es natural. Bueno, ¿más preguntas, profesores? ¿Profesoras? ¿Desean ir a descansar? Sí. Profesora. Sí, ¿quién me habla? Andrés. Te estoy buscando, Andrés. Ay, Andrés Rodríguez, otra vez por acá. Sí, listo, Andrés. Yo le hacía una pregunta, es que me sigue apareciendo la tarea número 1 como no entregada. Yo quería saber si eso... Me tocaría... Cada vez que entro ahí me pongo nervioso. ¿Pero cuál? ¿La de la encuesta? Sí, señora. Ah, no. Andrés, ¿vos la alcanzaste a contestar o no? Claro, sí, señora. Bueno, lo que pasa con esa tarea 1, bueno, no sé qué pasó allí. Esta era una tarea que nos servía de insumo. Esa tarea como tal no tenía una calificación. La mayoría la contestaron y con eso fue que pudimos trabajar en el primer foro. Pero entonces, no te preocupes, desde la tarea 2 y la 3 son las que yo les tengo que calificar este fin de semana, que eran la de que es aprender y la de pedagogía. Pero tranquilo que al principio hubo muchas personas que no alcanzaron a hacer a tiempo la primera y yo tuve que generar las 9 palabras porque la tenía que colgar para que pudieran empezar con la tarea. Pero no se preocupe por eso, Andrés. Por eso, pero esa que dice todavía entrega, ¿eso puede desaparecer de ahí o...? Pues no, o sea, no, ni siquiera tiene nota, Andrés. Yo ya voy a entrar al sistema y le puse 0 puntos, o sea, esa tarea era un insumo para lo que seguía, entonces yo no voy a, esa tarea era que todavía nos estábamos nivelando todos en la plataforma, entonces no sé allí qué ocurrió, pero si fuera una de las tareas otras donde sí tengo que calificar y donde todos participaron yo le estaría diciendo, usted me está debiendo una tarea, pero... Ya. Pero no se preocupe, no se preocupe. El ítem tiene una X al lado, ¿yo puedo eliminarla? Pues... Donde dice por hacer, ahí tiene un... Pues listo, pues elimínela y no va a pasar nada. Lo que le digo es que no va a pasar nada. Andrés, yo sí la eliminé porque como esa profe, era una actividad que no tenía nota, entonces como uno le preocupa ver eso ahí, me estresaba ver. Mire, esto es estresante. ¿Quién está hablando? ¿Sandra o quién? No. Andrea Ruiz, bueno. Andrea Rivas. Entonces, yo le di X, sí, porque le queda a uno esa como que, no, yo ya hice esto, pero sí que... No se preocupen, ¿qué les digo? Pues no se preocupen. Y además, donde usted estuviera ya debiendo una tarea, profe, Paola lo había llamado. Eso el jueves por la mañana, Paola me está pasando el reporte, no entregaron 5 personas, y yo, déjame llegar a la oficina, Paola. Pero es así, es maravilloso porque tenemos que ir al ritmo. Yo sé que esto va a ser talladito semana a semana, pero bien. ¿Listo? Créanme que si estuvieran atrasados ya habían recibido correo y llamada, por lo menos correo. Bueno, profesor, muchas gracias. No, para eso estoy. Me van preguntando todas las inquietudes. Todo lo que les cause preocupación y estrés. Después de que uno saque esos miedos y esas cosas, ya le queda cerebro para lo académico. ¿Alguien más quiere aportar o preguntar algo? ¿Ya? Con Sandra, profe, una pregunta. Sí. Tentativamente, ¿cuál sería su disponibilidad de tiempo en caso de que se requiera una videoconferencia del grupo con usted? Estoy pensando. El martes yo tengo clase hasta las 10 de la noche en otro lugar. ¿Podría ser el lunes? ¿Podría ser el lunes en la noche? Sí, podría ser el lunes por ahí a las 6:30 o 7 de la noche. ¿Querían este fin de semana?
No, era simplemente para el momento que hablé con las compañeras, poder revisar opciones. O al mediodía también, al mediodía de qué día, que no les quede tan encima, porque si nos reunimos ya el martes ya les queda sumamente encima. Denme un segundito, miro mi agenda de la otra semana aquí en el celular. Denme un segundito. Sí, porque pronto va a haber inquietudes. O incluso después de que me entreguen el miércoles, podríamos hacer el jueves en la noche. Ya con esa primera entrega, yo voy a hacer una mirada rápida a la presentación y con esa misma presentación empezar a darle retroalimentación a cada grupo vía videoconferencia, en grupitos de así sea de 15 minutos, 20 minutos el jueves y viernes en la noche. Estoy mirando. Esa idea me gusta más, profe. Ajá. O sea, que entreguen lo que hagan hasta el miércoles y sobre eso ver el jueves cómo va el avance. Eso es eso. Sí, claro, lo podemos hacer. Sí, como la retroalimentación para ver si de pronto se requiere hacer algún ajuste o precisar algún concepto antes de, bueno, para tenerlo en cuenta en el video ya final. Listo, me tocaría dividirlos en dos grupos, grupos de jueves y el viernes para empezar jueves 6 y 3, que uno aquí se alarga, ¿no? 7 y 30, y podríamos ver 3 grupos jueves y 3 grupos viernes, esa es una opción. Esa sería una opción. A los grupos que me lo pidan, pues, me confirman y entonces yo pido la videoconferencia porque me toca reservarla. El grupo me escribe, profe, sí le vamos a pedir asesoría. Entonces puede ser eso, lo podemos hacer el jueves. Quien considere que necesitan antes. O si hay cosas que podemos resolver vía correo, las vamos resolviendo vía correo. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Ok. Profes, ¿algo más? Profes, ¿algo más? Por el momento, gracias, profe. Bueno, ok. Quedo atenta a sus mensajes, correos electrónicos, dudas, inquietudes. Agradezco pues le compartan, digamos, una esencia o síntesis de lo que hemos hablado acá, porque creo que como nos quedó esto largo, no sé si los compañeros se vayan a sentar las 2 horas a ver toda la videoconferencia, pero bueno. Profesores, entonces muchas gracias. Número 1, gracias por haberme esperado. Ante esto que nos ocurrió y que se nos fue energía y en un bloque de la universidad el internet justo falló en ese momento, entonces gracias por su comprensión, gracias por haberme esperado, por la participación activa, por atreverse a participar todos, y bueno, pues quedo atenta, van a estar recibiendo retroalimentación de las 2 primeras tareas a lo largo del fin de semana. ¿Listo, profes? Listo, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Listo, buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. Listo, chao.